noches. Muchas gracias a todos por estar acá. En nombre de la Mosada, en nombre del señor rector, desde el momento de extensión universitaria, estamos muy contentos de que todos ustedes estén acá para escuchar al arquitecto Eduardo Clancy, en lo personal un gran amigo, un gran maestro, que nos va a hablar del gaucho visto desde el extranjero. Hoy no voy a decir muchas palabras, me parece que voy a dejar mucho tiempo a Eduardo, y estas charlas que son sobre aquellas cosas que no son propias, que nos pertenecen a todos, no son propias, y por eso debemos de cuidarlos, por eso estas charlas, y por eso me pongo muy contento de que estén todos ustedes acá. En nombre de la universidad, nuevamente, muchas gracias. Eduardo, todo tuyo. Bueno, gracias por venir. Espero que me escuchen bien. ¿Se oye bien atrás? Bueno, voy a quedar pegado así al micrófono porque sé que si uno se aparta ya la cosa no funciona tan bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un tema que no es muy inventado, es la visión que tienen los extranjeros del gaucho. Esta visión empieza desde los comienzos de nuestra historia y se traslada hasta mitad del siglo XX más o menos, con especial énfasis en el siglo XIX. En el siglo XIX hay una concentración de viajeros, no solo viajeros, porque había científicos, había artistas, había comerciantes, había militares. Todos tienen su punto de vista. En general es todo admiración por lo que fue el gaucho, y aún dentro de ciertas opiniones que ustedes van a escuchar son un poquito críticas, tenemos esa admiración que en algunos casos se transforma en fascinación por el gaucho. Este personaje es esencial para nuestra historia, porque sin el gaucho no podríamos haber sido libres, sin el gaucho no se podría haber dado el proceso fundacional de la República. El gaucho fue el personaje central de nuestra historia. Así que bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que decía esta gente de nuestro personaje. Vamos a hablar un segundo del origen de la palabra, ¿de dónde viene el gaucho? Bueno, en quechua, huachu significa huérfano o vagabundo, huachu. Y los primeros gauchos se los llamaba gauderios y también se los llamaba changadores. ¿Cuándo nace esto? En 1661, o sea, más o menos 80 años después de que Juan de Garay fundara Buenos Aires, se admiten las vaquerías, se les da permiso a las vaquerías, que eran un permiso más o menos de matar libremente la cantidad de vacas que uno quisiera. Las vacas se habían invadido la pampa y más allá, se habían retirado los guanacos y los huemules, cambió la ecología de la pampa. El norte de Buenos Aires, que era la tierra de pan llevar, o sea, el lugar donde los españoles sembraban lo que se comía en la ciudad, habían sembrado trigo y con el trigo llegaron los cardos. Los cardos cubrían en verano los senderos, había que abrir senderos a machete, y la ecología entonces había cambiado totalmente. En 1661 se empiezan a matar las vacas indiscriminadamente. ¿Cómo? Se descarretaban una lanza con una cuchilla curva, cortaba el tendón de Aquiles, caían las vacas y ahí se las sacrificaba, generalmente por el cuero, y a veces cuando se quería algún pedazo de carne se le sacaba del costillar y demás. La carne era despreciable.
porque mucho más tarde nacieron las industrias de los procesos que tenían que ver con el secado de la carne, con, digamos, el salado de la carne, y después con la carne en barricas, pero eso ya en el siglo XIX. Así que estos changadores o estos gauderios eran los que trabajaban en las vaquerías. Y las vaquerías eran lugares, digamos, sin ningún tipo de resguardo, lugares con algunos corrales de palo a pico donde se llevaba la hacienda y se la metía, y ahí se las enlazaba o se les cortaba, se las desjarretaba. Así que recién a fin del siglo XVIII, en 1790, Torre Revelo dice que existe el primer documento escrito en Montevideo donde se imprime la palabra gaucho. Hasta ese momento la palabra gaucho no existía escrita, se le escribe en 1790. Así que en la etimología esta también la comparte el huaso chileno, huacho, y el gaúcho brasilero del sur de Brasil. Así que tenemos varias interpretaciones de esto del huachú. Bueno, su simbiosis con el caballo es, digamos, la esencia del gaucho y el manejo del lazo. Menos con la boleadora. La boleadora no se usaba tanto para los animales, se usaba más para los ñandúes y para otros animales, pero se enlazaba mucho. Y enlazaban desde chiquitos, o sea, nacían con el lazo en la mano. Así que vamos a ver qué decía don Alonso Carrió de la Bandera. ¿Quién era don Alonso Carrió de la Bandera? Era una suerte de inspector de postas que partió de Montevideo y recorrió el Camino Real hasta Lima. Este hombre lo hizo alrededor de 1771. Alonso Carrió de la Bandera estaba acompañado por un inca cuyo nombre era Calixto Bustamante Carlos, y le decían con color corvo. Así que muchas veces se menciona en San Antonio de Areco la presencia de Concolor Corvo, que fue el que indicó más o menos la presencia del puente. Dijo, en esta zona se podría hacer un puente, porque había un paso en el río, ¿no? Había otros pasos en el río, como el paso, digamos, de la Carreta, como el paso de Sosa, un poco más abajo, digamos, pero él indicó eso. Y cruzó por San Antonio de Areco. ¿Y qué dijo de San Antonio? Bueno, él había escrito, años después, Alonso Carrió de la Bandera, El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Y en ese libro habla así de los gauderios en 1773. Estos son unos mozos nacidos en Montevideo y unos vecinos pagos. Mala camisa y peor vestido. Procuran encubrir con uno o dos ponchos de que se hacen cama con los sudaderos del caballo, sirviéndoles de almohada a la silla. Se hacen de una guitarrita que aprenden a tocar mal y a cantar desentonadamente varias copias que estropean, y muchas que sacan de su cabeza que regularmente rueda por amores. Se pasean a su albedrío por toda la campaña y con notable complacencia de aquellos semibárbaros colonos comen a su costa y pasan las semanas enteras tendidos sobre un cuero, cantando y tocando. Si pierden el caballo o se lo roban, les dan otro o lo toman de la campaña enlazándolo con un cabestro muy largo que llaman rosario. Yo la primera vez que escuché esa palabra rosario con respecto al lazo, yo no la había oído, pero aparentemente esto es lo que dijo Concolor Corvo. El Pago de Areco tiene muchos hacendados, con un río de corto caudal y de ese nombre con espaciosas campañas, en donde se cría todo género de ganados. Pero a lo que más se aplican es al mular, que venden tierno a los invernaderos de Córdoba. Los caballos de su uso son todos corpulentos y capones, y hay sujetos que tienen 50 para su silla
y a correspondencia toda su familia, que tiene en tropillas de 13 y 14 con una yegua que llaman madrina. Ya es interesante que empiece a hablar en esa época ya de la tropilla con su yegua madrina, ¿no? de la que jamás se aparta. Esto propio sucede con corta diferencia en todas las campañas de Buenos Aires. El riachuelo tiene buenos bajos y se podría fácilmente construir puente por caminar por un estrecho barranco. Aquí se nombró maestro de postas a don José Florencio Moyano, que puede aprontar en todo tiempo 200 caballos. Ahora ustedes imagínense 200 caballos. 200 caballos ocupan mucho espacio. Si fuera, digamos, a 2 caballos por hectárea serían 100 hectáreas, pero estamos hablando de un campo más o menos empastado. En esa época eran todos campos pelados. No sé cuánto le habrá llevado, pero seguramente necesitaría más de 100 hectáreas la posta. 200 caballos. Hoy es la posta de Morales, mal conservada y semi-abandonada, modificada sin criterio. Es la última posta existente en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y los arequeros no nos hemos dado cuenta de eso todavía. Y si nos hemos dado cuenta, no hemos hecho nada para que esa situación se modifique. Vamos a mostrar la primera imagen, que, oh sorpresa, no es la de un gaucho, sino de una gaucha. Como una gaucha, sí, es una gaucha, una paisana a caballo. Estriba entre los dedos. ¿Recuerdan ustedes a Martín Fierro cuando decía las patas como loros de tanto estribar entre los dedos? Estriba entre los dedos con botones, lleva el pañuelo en la cabeza y el lazo. No sé bien cómo lleva prendido el lazo porque, bueno, en el dibujo no lo muestra mucho. Aparentemente no tiene una asidera en el recado para prender el lazo, así que a lo mejor lo ha prendido más adelante o a la cincha, en fin. Pero esto evidencia que la mujer trabajaba en el campo y ayudaba al hombre y enlazaba. Así que un poco da por tierra con toda la discusión de si la mujer tiene que ir sentada de costado, con la montura, con el cuerno, o si va como corresponde a andar a caballo, a todo el mundo, montada como corresponde. Así que este dibujo fue hecho en Inglaterra por William Holland, que era un pintor importante inglés, y él se basó en la expedición de Malaspina, que fue una expedición de 1794 que manda la corona de España. Es una expedición que cubre las colonias españolas, eran Malaspina y Bustamante, y llevan de vuelta a España todo un informe sobre la situación histórica, geográfica, científica, en fin, de la fauna, la flora, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante esa expedición, y en base a eso William Holland dibuja este interesante dibujo. Después tenemos otro ejemplo bastante interesante, que es el de Alexandre Gillespie. Alexandre Gillespie era mayor del regimiento 71, el famoso regimiento de la invasión de 1806 de los ingleses, y acá tuvimos un huésped que era Patrick Island, un irlandés que era miembro del regimiento, y que, bueno, esa es una historia aparte. Vivió en Areco un buen tiempo y después murió en el norte, en Catamarca, luchando por los unitarios. Se fue con Lavalle hacia el norte. Bueno, Alexandre Gillespie fue prisionero en Areco y escribió un libro muy interesante que se llama Buenos Aires y el interior. Y dice: la gente era muy simple y abierta a la alegría. El pueblito estaba admirablemente situado para cualquier manufactura que requiera regular o provisión de agua. Pero la población de unos 600 habitantes no negocia nada, salvo el tejido de medias que pertenece a las mujeres. O sea que las mujeres hacían algo, hacían medias. Los hombres
parece no haber tenido ninguna ocupación fuera de la rapiña y el lazo. Las pulperías son muchas y allí acuden los domingos para jaranear después de misa. No podíamos cabalgar a distancia sin un soldado blandengue como guardia, o sea, siempre tenían un soldado blandengue que los vigilaba de que no se escaparan, ¿no? Bueno, fue con un grupo de oficiales a las estancias de Zabaleta y Otárola, donde algunos de ellos estaban internados. Pudo observar la explotación, que controlaban 80 negros que, según él, cansaban 2 caballos por día cada uno. Vio cómo cortaban el trigo, lo echaban en el corral de palo a pique, donde hacían galopar una tropilla de caballos y dejaban que la brisa se llevara el desecho y quedaba todo el grano en el piso del corral. Después, en Capilla del Señor hay un incidente porque un oficial inglés que estaba en la puerta de su lugar de residencia fue enlazado por un gaucho que lo arrastró y lo llevó hasta el borde del pueblo y lo mató. Así que no le fue muy bien a ese oficial. Después hay un personaje muy interesante que se llama Emeric Essex Vidal. Emeric Essex Vidal escribió un libro que se llama Ilustraciones pintorescas de Buenos Aires y Montevideo, de 1820. Ya estamos un poquitito más adelante de la Revolución de Mayo. Era funcionario de la escuadra inglesa que estaba en Río de Janeiro, era como una especie de contador, llevaba la contabilidad y demás. Pero era artista, dibujaba, y le gustaba mucho venir a Buenos Aires, fue a Montevideo también, y escribió todo un libro muy pormenorizado de la parte geográfica e historia, historia tanto de Montevideo como de Buenos Aires. Y ilustraba sus descripciones con dibujos que algunos vamos a ver ahora. Se concentró sobre todo en los oficios de la ciudad, donde el gaucho cumplía a caballo muchas funciones. El gaucho pescaba en el río, se metían 2 o 3 por una red. El gaucho manejaba los carros que traían a los viajeros que entraban a Buenos Aires, los iba a buscar, venía el barco, anclaba como 2 o 3 kilómetros, después subían a los pasajeros a un barquito, de ese barquito llegaban a un punto donde se acercaban a estos paisanos con el carro, un carro de ruedas enormes, 2 ruedas, y después los arrimaban a la ciudad. Los gauchos repartían la leche, la carne, el pan, etcétera, etcétera. O sea, los paisanos cumplían con todas las funciones a caballo. Acá tenemos una visión de los paisanos. Ese carro alto con esas ruedas es el que llega después hasta un barco, embarcando cuero frente a la aduana. Acá una pulpería con viajeros y una visión de los gauchos. Boleando avestruces, ahí está el uso de las boleadoras, y vemos qué bien que describe él la pampa, el avestruz, los cardos, Y este dibujo de un paisano boleando avestruces fue copiado después por varios otros artistas. Es bastante común después en varios artistas la presencia del gaucho que está boleando, entre otros Molina Campos. Y acá tenemos el coche de postas, el que paraba acá en la posta de Moyano. El coche de postas, como ustedes ven, tenía 2 postillones, que eran 2 caballeros que iban a caballo sobre el primero sobre un caballo y el otro sobre una mula, porque hay un tiro con 4 mulas. El tiro donde él está, digamos, a caballo, está unido al otro que le sigue, hay un balancín en el medio y están los tiros atados a las mulas de delante. El paisano que va adelante lleva una soga, o a lo mejor es un lazo de cuero, no sé, atado a la cincha del caballo, quiere decir, o a la sidera, quiere decir que cuando las mulas se torcían o se iban por un costado, el de adelante era el que enderezaba el tiro completo.
Y estas eran las famosas galeras, muy chiquitas, como ven ustedes, que cruzaban constantemente por el río y pasaban por la costa de Moyano y iban a Buenos Aires. Sí. No estaban manejados de arriba, digamos. ¿Perdón? Los caballos no estaban manejados de arriba, digamos. Los caballos los manejaban estos dos postillones. Postillones. No había, en la galera no había o sea, no había riendas, el postillón era el que tenía las riendas del caballo que manejaba. Y acá vemos una carrera de caballos descrita para la época, con algunos detalles que si uno mira fijamente los puede ver, no son tan perceptibles. Estos dos paisanos de la izquierda tienen los aperos un poco más destacados que los de la derecha. Tienen, por ejemplo, una cabezada y riendas con virolas de plata, me supongo yo que serán con virolas de plata. O sea que estos son dos paisanos un poco más pudientes. Los de la derecha tienen un recado más sencillito, pero todos están viendo la carrera que era muy popular en ese momento. O sea, las carreras de caballos eran un evento al que se iba los fines de semana y demás, además apostaba. Vamos a ver más adelante una mención al tema de las carreras. Sí, bueno, aquellos tienen, los de la izquierda tienen estribos y los otros tienen mejor. Claro, exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de otro caballero. Estas son las ilustraciones de Essex Vidal. No, perdón, voy a leerles una alusión que él hace a los lecheritos, porque esto es interesante. Los lecheritos repartían la leche, obviamente, y dice que venían de unas granjas que hallaban a unas 3 millas de distancia. La leche es traída a caballo en tarros de barro o latón, y cada cabalgadura lleva 4 y a veces 6 en unas alforjas de cuero atadas a la montura con una tira de correa. Casi puede decirse que los lecheros nacen a caballo. Tal es la temprana edad desde la que se les enseña esta ocupación. La mayor parte de ellos son niños de menos de 10 años, tan chicos que para montar en sus caballos tienen que utilizar un largo estribo que no se usa para otro fin. O sea, un estribo largo para que el chico pudiera subir, después ya no estribaba, ya quedaba montado sobre el caballo. Montan acomodándose entre los tarros de leche y están en incómoda postura, galopan lo más furiosamente. Sobre los gauchos, a los que llaman pastores, dice: acostumbrado desde la infancia a la matanza de animales, no le da importancia el matar a un hombre, haciéndolo a menudo, aún sin ningún motivo, pero siempre fríamente, sin encolerizarse, porque esa pasión de la cólera es desconocida en los desiertos, donde tan pocas ocasiones se presentan de sentirla. O sea, el gaucho no se encolerizaba por un tema con otro paisano, si tenía que matarlo lo mataba, pero sin odio. Por lo general estos pastores son robustos y sanos, especialmente los mestizos, o sean los hijos de españoles e indias. Nunca se les oye exhalar ni la más mínima queja cuando están enfermos, ni aun cuando sufran los más horribles dolores. No sienten apego por la vida y la muerte les es completamente indiferente. Francis Burnhead fue un ingeniero militar inglés y fue nombrado en 1925 gerente de la Río de la Plata Mining Company, que era una de las firmas que empezaron para explotar la famosa mina de Famatina. Realizó 2 viajes a la región andina y en 1826 volvió a Inglaterra y publicó Las Pampas y los Andes, con una serie de observaciones. Y dice: la condición del gaucho es naturalmente independiente de las turbulencias políticas que monopolizan la atención de los habitantes de las ciudades. La población o número de estos gauchos es pequeñísima y están separados entre sí por grandes distancias. Están desparramados aquí y allá sobre el haz del país.
Mucha gente desciende de las mejores familias españolas, tienen buenas maneras y a menudo sentimientos nobilísimos. Este tema del sentimiento noble, de la hospitalidad, vamos a verlo repetido después varias veces. Y tiene un tema, una alusión interesante al rancho. El rancho generalmente se compone de una sola habitación para toda la familia. Muchachos, hombres, mujeres, niños, todos mezclados. La cocina es un cobertizo apartado, pocas yardas. Hay siempre agujeros, tanto en las paredes como en el techo del rancho, que uno considera al principio como señales singulares de la indolencia de la gente. En verano, la morada está tan llena de pulgas y vinchucas que toda la familia duerme afuera, al frente de la habitación. En invierno la gente duerme dentro del rancho y el espectáculo es originalísimo. Tan pronto como la cena está lista, se trae adentro el gran asador de hierro en el que se ha preparado la carne y se lo clava en el suelo. El gaucho luego brinda al huésped un cráneo de caballo y él y varios de la familia, en asientos semejantes, rodean el asador, del que sacan con sus largos cuchillos bocados grandísimos. El rancho se alumbra con una luz muy débil, emitida por cebo vacuno, y se calienta con carbón de leña. En las paredes del rancho cuelgan de huesos clavados 2 o 3 frenos o espuelas y varios lazos y boleadoras. En el suelo hay muchos montones que no se distinguen con claridad. Con frecuencia he oído el agudo chillido de un chico debajo de mí, o sea, se sentó arriba de un chico. Nacida en un tosco rancho, la criatura gaucha recibe poco cuidado, pero se la deja columpiar en una hamaca de cuero colgada del techo. El primer año de vida gatea desnudo. He visto a más de una madre que entrega al niño de esa edad un cuchillo filoso de un pie de largo para que se entretenga. El chico se entretiene con un cuchillo. Apenas camina, sus diversiones infantiles son los que lo preparan para las ocupaciones de su vida futura. Con lazo de hilo a carreto, trata de atrapar pajaritos o perros cuando entran o salen del rancho. Cuando cumple 4 años, monta a caballo e inmediatamente es útil para ayudar a traer el ganado al corral a los 4 años. El gaucho ha sido acusado por muchos de indolencia. Quienes visitan su rancho lo encuentran en la puerta, brazos cruzados y poncho recogido sobre el hombro izquierdo o guisa de capa española. Su rancho está agujereado, etcétera, etcétera. Es cierto que el gaucho vive sin lujos, pero el gran rasgo de su carácter es su falta de necesidades. Constantemente acostumbrado a vivir al aire libre y dormir en el suelo, no considera que agujeros más o menos en el rancho lo prive de comodidad. El carácter del gaucho es con frecuencia estimabilísimo, es siempre hospitalario. En su rancho, el viajero siempre encontrará amistosa bienvenida y a menudo será recibido con una dignidad natural de maneras muy notables y que casi no se espera encontrar en ranchos tan míseros. Ricardo Viralde nos recordaba en Mi hospitalidad, esta es la última estrofa: cuando se vayan, se llevará consigo el regalo de tu hermandad que mejora al hombre. La hermandad que mejora al hombre. Bueno, Charles Darwin vino por estos pagos entre 1832 y 33. Tenía 22 años. Y llegó a bordo del Beagle, el barco que comandaba el capitán Fitzroy, y bueno, dio la vuelta que todos conocemos y investigó restos fósiles en la zona que ahora es de Monte Hermoso, ahí cerca de Bahía Blanca. En aquel entonces, para 1832-33, se estaba construyendo la Fortaleza Argentina. La Fortaleza Argentina era una fortaleza que, bueno, había que en ese momento dotar de soldados y demás, así que Juan Manuel de Rosas estaba en ese momento ahí con tropas en la Fortaleza Argentina. Bueno, llega el inglesito loco y le dice que se quiere venir a caballo para el lado de Buenos Aires.
Y Rosa le dice, mire, yo le voy a destacar unos soldados y le voy a dar un salvoconducto porque usted lo va a matar. Usted no sea loco de venirse solo hasta acá. Bueno, así hace y emprende un viaje que lo lleva primero a Sierra de la Ventana, después Luján, que era el cruce por el puente de madera en ese momento, y después visita San Antonio de Areco. Y después de acá llegó hasta Santa Fe y se entrevistó con el gobernador Estanislao López. O sea, imagínense ustedes el galopón desde Bahía Blanca hasta Santa Fe. En base a sus investigaciones, el 24 de noviembre de 1859 escribió o publicó El origen de las especies, libro que revolucionó la ciencia del mundo y revolucionó las creencias también, porque creó una tremenda duda en los que creían que, bueno, que las especies habían sido creadas milagrosamente, digamos, no sé qué día. De golpe aparece este señor que le da todo un respaldo científico a la teoría de la evolución. Y dice, al anochecer hicimos alto en una pulpería o tienda de bebidas. Durante la noche vinieron numerosos gauchos a beber licores y a fumar puros. Su continente atrae sobremanera la atención, por lo general son altos y bien formados, pero llevan en el semblante cierta expresión de orgullo y sensualidad. Usan con frecuencia bigote y cabellera negra rizada que les cae por la espalda. Con sus trajes de brillantes colores, grandes espuelas que suenan en los talones y cuchillos sujetos a la cintura como daga y usados a menudo, parecen una raza de hombres muy diferentes de lo que podría esperarse de su nombre de gauchos o simples campesinos. Excesivamente corteses, nuevamente el énfasis en la cortesía, nunca beben una copa sin invitaros a que los acompañéis, pero mientras hacen una inclinación demasiado obsequiosa, parecen dispuestos a degollarte si la ocasión se presenta. Durante los últimos 6 meses he tenido ocasión de observar un poco el carácter de los habitantes de estas provincias. Los gauchos o campesinos son muy superiores a los que residen en las ciudades. El gaucho se distingue invariablemente por su cortesía obsequiosa y su hospitalidad. Jamás he tropezado con uno que no tuviese esas cualidades. Es modesto, así respecto de sí propio como por lo que hace a su país, y a la vez animoso, vivaracho y audaz. William McCann era un comerciante irlandés protestante que llegó a Buenos Aires en 1842, ya nos estamos acercando a la mitad del siglo. Volvió a Inglaterra en el 45 y con una serie de datos que había reunido, firmó una serie de artículos que lo firmaba como un comerciante. Después vuelve en 1847, emprendió un viaje hacia el norte donde pasó por Areco, y en este nuevo viaje describe con gran detalle aspectos geográficos, económicos y sociales de la provincia de Buenos Aires y el litoral. Y su libro, que después lo escribió, se llamó Viaje a caballo por las provincias argentinas. Bueno, vino por el camino, digamos, típico de la calle Rivadavia, pasa por Luján y cruza hacia Buenos Aires. Dice, después del almuerzo montamos a caballo y habiendo cruzado un rústico puente de madera, el de Luján, tendido sobre el río, echamos a andar campo fuera. Por la tarde nuestro postillón, que según pudimos comprobarlo, ignoraba la verdadera ruta, se detuvo ante una casa de agradable aspecto, diciéndonos que habíamos llegado a la posta. Los dueños de casa nos sacaron del error, haciéndonos ver que estábamos equivocados, pero al mismo tiempo nos invitaron bondadosamente a desmontar y a participar de un asado. El patrón nos ofreció también caballos de refresco, se mostró muy orgulloso de sus cabalgaduras y para probarnos su buena condición ordenó al menor de sus hijos que viniera con nosotros como guía, conduciéndonos a buen paso. Así atravesamos praderas de muy buenos pastos y espesos cardales donde pasían tropas de ganado y rebaños de ovejas. En esa forma llegamos al pueblo de Areco, distante 7 leguas, haciendo el recorrido en menos de 1 hora y media. Areco es un villorrio en decadencia, que tiene también una iglesia.
El número de casas abandonadas y de cercos derruidos demuestra que ha sido en otro tiempo una población próspera. Recordemos que en el año 40, 39-40, con la crisis y con la guerra entre unitarios y federales, se retiran muchos unitarios que los siguen a Lavalle, primero a San Pedro y luego hasta Catamarca. Así que muchas casas habían quedado abandonadas en el pueblo. Aquí estuvieron como prisioneros el general Beresford, no es así, Beresford estuvo en Luján, es un error, y los oficiales del Estado Mayor. Después que salimos del pueblo, cruzamos el río, que es vadeable en esta época del año. En otras estaciones los viajeros deben pasarlo sobre una balsa haciendo nadar a los caballos. El paisano rehúye todo trabajo cuyo éxito dependa del transcurso del tiempo. Esto es interesante cuando habla del tiempo. No sabe valorar esto, o sea, no sabe valorar el tiempo. Y no lo cuenta por horas ni por minutos, sino por días. Es hombre moroso y su vida transcurre en un eterno mañana. Tiene hábitos migratorios y por donde quiera que se encamine, sabe que encontrará de qué alimentarse debido a la hospitalidad de la gente. Si viaja no siendo invierno, duerme al aire libre con el mismo agrado que en su propia casa. Los propietarios de campos pueden dividirse en dos categorías: los que quieren adoptar hábitos europeos, cuyas modalidades imitan, y los que prefieren conservar las costumbres del país. Estos últimos viven de idéntica manera que los peones. Otro detalle interesante: el patrón, aunque sea propietario de 1 o 2 leguas de tierra, en nada se diferencia del peón en cuanto a sus hábitos y sentimientos. La única diferencia está en que el patrón dispone de más dinero para jugar y anda mejor montado que el peón. En el libro de Macán aparece esta figura del gaucho, donde este es un gaucho, digamos, pudiente, es un gaucho propietario, digamos, ¿no? Así que lo vemos muy bien vestido, con chaleco, con una blusa. No tiene pañuelo, eso es un detalle interesante, no tiene el típico pañuelo que usaban todos o en el cuello o en la cabeza, pero sí tiene el poncho atrás. Y este es un grupo de gauchos que está también como ilustración en el libro de él. Y acá tenemos el famoso sombrero panza de burro, lo llamaban panza de burro porque venía de la panza de burro. Aparentemente el cuero de burro en la panza es muy elástico, entonces le hacían un molde de madera y tenían estos sombreros copudos con el ala chiquita, el sombrero panza de burro. Y acá los vemos al lado de una carreta, y están calentando agua en estos braseros de hierro. Ahora vamos a hablar de John Brabazon, que era un irlandés que anduvo por el campo porteño entre 1845 y 1864. Este vino para quedarse en esa época. Muchos de sus connacionales llegaron acá en esa época, pero anduvo intentando distintas tareas. Fue ovejero, zanjador, albañil, carpintero, acopiador de frutos, comerciante, ganadero. Intentó un poco de todo. Y en todas estas tareas se escribió y contó cosas que él veía que son muy interesantes. Habla de las mujeres. Dice: las mujeres tenían que lucir cintas coloradas so pena de que se les cortara el cabello y se las pegaran con brea a la cabeza. Su vestimenta era simple pero bonita, siempre de color colorado y blanco y nada de azul o verde. Tenían los pies pequeños, usaban medias blancas y los calzaban con zapatillas. No llevaban joyas, salvo 1 o 2 anillos en los dedos, que a veces eran regalo del novio, y aros de oro. Eran por lo general lindas y agraciadas en su manera de caminar, y les gustaba bailar el gato con relaciones y el pericón. Y agrega que son danzas españolas. Bueno, ahí se equivocó el amigo, pero no importa. Los ricos y los pobres eran por igual muy generosos y valientes, y estarían dispuestos a morir por cualquiera que les hubiera hecho algún favor.
Así era el verdadero paisano de la provincia de Buenos Aires, y aquel que fuera el mejor peleador, bailarín, guitarrero o enamorado era también el más apreciado. Su vestimenta consistía en una camiseta, chiripá y calzoncillos cribados, llevando a veces 2 pares o pantalones anchos bordados y un par de botas hechas con el cuero de las patas de un potro que habían sacrificado solo con ese objeto. Acostumbraban a usar una bonita faja tirador o cinturón con hebillas, con botones de plata al frente, y otros más chicos en todo lugar donde pudieran ser colocados, y llevaban las gorras de los soldados, que eran coloradas, la época de rosas, y de distintas formas de acuerdo al regimiento al que pertenecían. Los paisanos tenían un buen caballo, bien aparejado con freno, riendas y estribos de plata, y le ponían testerilla, que es un adorno de pluma que se colocaba en la frente del animal, en la frontera de la cabezada, y una cinta ancha colorada atada a la cola con cascabeles y borlas. Después vamos a ver una imagen. Esta testerilla y los arreglos de la cola son herencia de los árabes. Uno ve esto en los caballos del norte de África, que bueno, que después pasaron a España y de España vinieron para acá la testerilla. Y acá vamos a ver una foto de esa época. Esta es una foto que está en el Museo de Luján, es un daguerrotipo, y vemos a estos irlandeses. Los 2 del medio están más vestidos como habitantes de la ciudad, y los 2 de las puntas ya se han agauchado, así que están con sus calzones, con sus chiripás y sus ponchos en la mano. Esta es una foto de un conjunto de irlandeses que están tratando de acriollarse en distintas posturas. Woodbine Parish fue un diplomático y viajero británico, embajador del Reino Unido en las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1825 y 1826. Firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con nuestro país el 2 de febrero de 1825, siendo el primer ministro inglés Canning, acompañado por el reconocimiento oficial de Gran Bretaña de la independencia argentina. Fue el primer país que reconoce la independencia argentina. Y escribe un libro que se llama Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata. Es una minuciosa descripción histórica y geográfica del área, con algunas ilustraciones muy interesantes. Y así se refiere a la llegada a Buenos Aires. Este dibujo es de los pasajeros que llegan en este carro con estas enormes ruedas, y el criollo que va al lado le está pegando al caballo, que parece que está medio empacado. Dice: nada puede ser más inconveniente que el desembarco. Un navío casi nunca tiene calado para llegar a la costa, y al acercarse a 40 o 50 yardas de la misma, es rodeada de carros en el agua, siempre la pesca de pasajeros. Andaban como las moscas ahí dando vueltas a ver si pescaban alguno para traerlo hasta la costa. Tiene que haber un hombre a caballo para subirlo, y dudo que pueda entrar en la cabeza de un gaucho que es posible. No, perdón. Pero todo en este país se hace de a caballo. Si un balde de agua se saca de un pozo, tiene que haber un hombre a caballo para subirlo, y dudo que pueda entrar en la cabeza de un gaucho que es posible hacerlo de otra manera. Todo hombre, mujer y niño en el país cabalga. Uno podría imaginarse en la tierra de los centauros, entre una población mitad humanos y mitad caballos. Hasta los pordioseros andan a caballo. Y acá está el pordiosero con el caballo, lleva un cartel arriba que dice policía, y mendigo, y un número, o sea que le dieron como una especie de patente de mendigo. Y mendigo anda a caballo, por supuesto. ¿Cómo maltratado el caballo? Sí, medio maltratado, sí. Bueno, ahora vamos a ver algunas representaciones de artistas. Esto no hicieron ningún relato, pero vinieron en distintas circunstancias y pintaron escenas del gaucho o del entorno del gaucho. Adolphe Dastrel fue un oficial francés de artillería al mando de la isla Martí García. Durante el bloqueo de 1839
él estuvo en la isla Martí García, así que era, digamos, un enemigo nuestro. Pero sin embargo, viene y pinta a este gaucho, que es otra vez un gaucho pudiente, digamos, que tiene su chaleco, su blusa, bueno, su linda vestimenta. Las botas tienen los dedos afuera, o sea que evidentemente tiene bota de potro también, el sombrero copudo. Este es un gaucho elegante, digamos, ¿no? Y después, esta escena que a mí me parece muy linda, se llama Cebando Mate. Es una especie de Gioconda de la Pampa. Pinta a esta mujer que está cebando mate. Miren ustedes qué lindo el cuadro, qué linda la expresión de esta chica, de esta jovencita que está tomando mate. Bueno, Raymond Monvoisin fue un pintor francés que retrata el gaucho federal. Y acá vemos el caballo con la testerilla, o sea, con la decoración en la frontera de la cabezada. Tiene, digamos, las riendas con virolas, que supongo que son de plata, son muy finas también, y es un gaucho también bien vestido. Tiene el pañuelo y tiene el sombrero de panza de burro. Y se ve que la cola a lo mejor está atada, como describía anteriormente el otro señor Macán, ¿no? Raymond Voisin le pinta un cuadro a Rosas, Rosas, con su poncho y el pañuelo al cuello. Juan León Pallier era un francés, pero de origen brasileño, había nacido en Brasil. Y este cuadro, Interior del Rancho, muestra un poco lo que nos contaban la otra vez, las cosas colgadas, digamos, del costado del rancho. Ahí están con el asador, digamos, clavado en el suelo, los paisanos, y uno está cebando mate, otro está tomando el mate, están ahí charlando, y todos sentados, se ve que algunos en el suelo y otros estarán sentados en cabezas de vaca o de caballo. Sí, sí. Después, claro, de González Arañas. Esto es de la colección de González Arañas. El famoso corral de palo a pique. Acá vemos el corral, vemos los paisanos adentro que están enlazando caballos. Y esta era la manera en que podían enlazar un potro y después, bueno, subirlo en su momento, ¿no? Así que él retrató, estos son dos de muchos cuadros. León Pallier hizo una obra bastante profusa donde describió todas estas actividades del campo. Mauricio Rugendas era alemán, entre 1802 y 1858. Esta es una imagen de Carreteros de Córdoba, era un eximio dibujante. Esto es una obra muy interesante de dibujo de Rugendas. El nombre no era Rugendas, era otro, pero se lo adaptó, digamos, al español, ¿no? Después de 1856, la indumentaria del gaucho cambia. ¿Por qué 1856? Porque finaliza la guerra de Crimea. Finaliza la guerra de Crimea y a los franceses les sobran 100.000 bombachas que habían hecho hacer ex profeso para algunos regimientos franceses, entre ellos los suavos, que eran del norte de África, que participaron en la guerra de Crimea. Entonces se le ofrecen al gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo las acepta a un precio muy bajo, pero nos manda a nosotros muchas bombachas, porque ellos podían absorber más o menos 30.000 de las 100.000, otras 70.000 pasaron a Entre Ríos. O sea que la bombacha llegó de la zona del litoral hacia nuestra zona. En 1880, ya unos años después, llegó don Juan Echegaray y empezó a fabricar alpargatas. Y don Juan Echegaray tenía un proveedor que se llamaba Fraser, que era un escocés que le proveía la lona para las alpargatas, y le propone después a Fraser hacer un negocio de mayor volumen
uno ponía, digamos, el trabajo, el otro ponía la lona, y ahí se funda la Fábrica Argentina de Alpargatas, en 1880, con su sede en Barracas, que hasta hace muy poco existió en la zona. Bueno, junto con Echegaray vinieron muchos otros vascos que trajeron la boina. Así que ya teníamos el gaucho con boina, alpargatas y bombachas. La faja ya estaba, a lo mejor los vascos aportaron la faja negra, que era típica en el atuendo de ellos, pero bueno, la faja ya existía. Otro irlandés que recorrió la Pampa se llamaba William Bolfen. Esto es de 1862 ya, un poquito más adelante. Y escribe un libro muy interesante que se llama Cuentos de la Pampa. Bolfen vino acá en circunstancias especiales. Fue director y propietario después del Southern Cross, que es un diario de los irlandeses que fue fundado en 1875 por Monseñor Dillon. Y el año que viene se cumple el 60º de la creación del Southern Cross. En 1861 ya los hermanos Mulhall, que eran otros dos irlandeses protestantes, habían fundado el Standard, el Buenos Aires Standard. Y en 1876 se fundó el Herald. Recuerdan ustedes, en 1870 se crea, también se publica La Nación. Así que en un transcurso de unos 10-15 años aparecieron todos estos diarios que perduraron hasta el siglo XX. El Standard hasta 1959. Y habla de... su libro son distintos cuentos. Uno se llama Campeando. Él estaba trabajando como peón en una estancia y se les perdieron, era ya la época de los alambrados, se les perdieron 55 vacas. Entonces andaban dando vuelta, rastreando las vacas, encuentran el rastro y llegan hasta el rancho de un paisano. Y el gaucho les tenía un poco de desconfianza. Otra característica del paisano: el paisano no es muy confiado. Si llega un forastero, demás, lo mira de arriba abajo, lo mensura un poco, no se va a hacer tan amigo fácil. Así que dice: buscamos en 4 diferentes campos, tomamos mate en 4 diferentes tranqueras, saludamos a todos los que nos saludaban y finalmente al atardecer encontramos el rastro de las 55 vacas. Un hombre parado frente a su rancho les retació información hasta que, cansado de tanta palabrería, dejé escapar en mi amateur español, el irlandés que Castro, el que iba con él, era capataz del campo El Chambergo, dice. El hombre que había montado el Rosillo de Blanco y humillado al conocido Barragán. Eso fue lo que lo derritió, dice, fue un golpe maestro. El personaje se relajó inmediatamente, todas sus reticencias se desvanecieron, arrojó la desconfianza a un lado y sacando un perro de su camino con una patada se acercó a Castro. Cuando montamos para partir, sabíamos dónde ubicar nuestras vacas. La hermandad de los gauchos había acertado nuevamente. Cuando el otro se enteró que este había montado este caballo, que había vencido a otro, eso fue suficiente. Edmund Bolfen fue nombrado por De Valera, el primer presidente de Irlanda, como el primer representante del gobierno irlandés en Argentina, donde viajó con Lawrence Guinnell, que fue otro enviado de Irlanda, y dieron una vuelta por Areco. Acá se les hizo una recepción en los años 20. Se formó una comisión en Areco para recibirlo, y después dieron una vuelta por Sarmiento, Mercedes, Venado Tuerto, Rosario, etcétera, para juntar fondos para el gobierno recién creado de Irlanda, después de 1921. ¿Perdón? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. En la estancia donde estuvo él trabajando, que es el campo de mamá, en el campo de Areco, Mira que bien, mira que bien. y era los partidarios cuando estuvo. Mira que bien. El año pasado, Sí, sí. los bisnietos de él, que querían conocer de la estancia. Claro, claro. Lo interesante de Bolfen es que Edmund Bolfen, que vino para acá con Lawrence Guinnell,
había nacido en Argentina, pero bueno, después él volvió a Irlanda, y en la sublevación de los irlandeses en 1916 contra los ingleses, Eamon puso la bandera de Irlanda en el edificio del correo en Dublín. A consecuencia de eso, fue tomado prisionero y lo iban a fusilar hasta que se dieron cuenta que era ciudadano argentino y ahí zafó. Pero anduvo ahí en un pulso. Mira que bien. Gracias por la información. Bueno, otro informe que no se ata exclusivamente al gaucho, sino que es un informe que pidió el general Roca, el presidente Roca en 1904, es el informe de Juan Vialet-Massé. ¿Quién era Juan Vialet-Massé? Juan Vialet-Massé era un catalán que hacía gala de la inteligencia de los catalanes y la capacidad de los catalanes. Él vino acá, abogado, después se asoció con un ingeniero, Casafut, y fue el primero en hacer el dique San Roque. El primer dique San Roque, anterior al actual, fue hecho por Vialet-Massé. Era un tipo brillante. Y Vialet-Massé escribe, no específicamente sobre el gaucho, sino escribe sobre... el informe se llama El estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo XX. Y hace este comentario que es interesante. Cuando en 1886 contraté la construcción de los diques de San Roque y Malpaso y demás obras de riesgo en Córdoba, las ventajas del obrero criollo se me impusieron. Y desde entonces vengo estudiándolo y comparándolo en las diversas provincias del punto de vista de su aptitud para el trabajo. Él hace un trabajo que cubre toda la República, llega hasta los obrajes del norte, pasa por los ingenios de Tucumán, etc. Dice, uno de los errores más trascendentales en que han incurrido los hombres del gobierno de la República Argentina ha sido preocuparse exclusivamente de atraer el capital extranjero, rodearlo de toda especie de franquicias, privilegios y garantías, y de traer inmigración ultramarina sin fijarse sino en el número y no en su calidad, su raza, su actitud y adaptación, menospreciando el capital criollo y descuidando al trabajador nativo, que es insuperable en el medio. El conventillo le causa horror, y es más, prefiere dormir al aire libre bajo de una tala, dice, es un tala, que en la pieza estrecha, sin luz ni aire de la ciudad. Necesita un pedazo de tierra para atar su caballo y algo más para poner un árbol que le dé sombra. Entiende que un reparto de terrenos de los ricos le conviene, no para gozarlos en común, sino para tenerle el suyo o agrandarlo, como entiende bien y quiere las mejoras de los jornales, la jornada corta, el jornal mínimo, el impuesto gradual y todo lo que es mejora en su condición. Pero las ideas colectivistas o comunistas las rechaza sin discusión. En una palabra, es el hombre mejor preparado para aceptar el socialismo australiano, pero en manera alguna pasa más allá. Así que este es el comentario de Vialet-Massé. Hemos cambiado mucho. Bueno, después del informe de Vialet-Massé, vamos a hablar un poco del viaje de unos paisanos a Londres. En la colectividad irlandesa existió un personaje, digamos, genial, que fue Eduardo Casey. Eduardo Casey fue un creador, fue el fundador de Grado Tuerto, de Pigüeda, donde trajo una colonia francesa, un hombre de una capacidad enorme. Fue el creador del mercado de frutos más grande del mundo que existía en Avellaneda. Ustedes habrán andado por Avellaneda, a lo mejor, donde estaba Walmart. Ahí existía el mercado de frutos del país más grande del mundo por un tiempo. Él era socio en ese mercado. Fue uno de los socios fundadores del Jockey Club. Una persona de una capacidad enorme. Le fue muy mal en un negocio, después aparentemente se suicidó el pobre, en un negocio de ferrocarriles. Pero él andaba por Londres y fue a visitar el circo de Buffalo Bill.
el circo de Buffalo Bill tenía indios, cowboys y demás, y hacían toda una representación de la vida, supuesta vida del cowboy indio en el lejano oeste. Y entonces él fue a verlo a Buffalo Bill y le dijo: mire, a usted acá le faltan unos gauchos, porque los gauchos son muy jinetes y le pueden enseñar a la gente suya cómo andar a caballo. Bueno, dice, si quiere traerlos, aquí que Eduardo Casey partió el 4 de febrero de 1892 con 10 domadores y 200 potros criollos a bordo del vapor Magdalena. Había que tener plata para llevar a toda esta gente. Y hay un comentario de la revista El Hogar, y ahí sucede bueno, los criollos intervinieron en este espectáculo de forma brillante, pero hay un comentario que es el siguiente: con el fin de promocionar el espectáculo, una mañana en que nuestros gauchos paseaban por las calles de Londres con un potro, llevado en ese momento por un norteamericano, al llegar al puente de Westminster, el animal se asustó, cortó el bozal y disparó alocadamente. Visto este incidente, un policía quiso atajarlo al otro lado del puente. Mejor hubiera sido que no fuera tan corajudo e ingenuo a la vez. El potro lo volteó y lo pasó por encima. Atento a ello, Zacarías Martínez, que era uno de estos paisanos, soltó la rienda de su mala cara y, arriesgando su vida, a las 3 cuadras consiguió enlazar el animal. El policía fallecía unas horas más tarde en un hospital de Londres debido a los fuertes golpes recibidos. Al día siguiente del incidente ocurrido, los gauchos fueron noticia de primera plana en el periódico The Times de Londres. No tengo el comentario del periódico, por lo que la reina Victoria quiso conocerlos. Y un domingo, en los propios jardines del castillo de Windsor, ¿qué pasa? Y un domingo, en los propios jardines del castillo de Windsor, ubicado en las afueras de la gran ciudad, los recibió y saludó personalmente la reina Victoria a cada uno, en especial a Zacarías Martínez, el héroe de la jornada. Bueno, de los 10, estos son 8, pero el anteúltimo, digamos, de la derecha, abajo de estas letras raras, este es el famoso, que está medio así parado, como compadreando, ese es Zacarías Martínez, el famoso. Este es un incidente muy interesante. Esto está descrito en el libro de Osvaldo Carlos Cane, el padre del doctor Cane de nuestro pueblo, que era del pueblo de Wheelwright, Santa Fe, en donde había nacido uno de los paisanos que fue. Así que acá teníamos, la persona esta ha fallecido, pero teníamos un ejemplo. Después lo que le pregunta al paisano el otro día, ¿qué le pareció la reina? Y se la había imaginado toda. Claro. Una viejita cualquiera. Una viejita cualquiera, sí. Es muy gracioso cómo ellos se encararon. Entre otras cosas, se encontraron como Lolita Rosa, que ya estaba muy vieja, muy viejita, y ellos cuando bajan con los caballos, bajan en Southampton, o sea que tienen que cruzar hasta Londres en tren, y bueno, y pasan por la antigua chacra de Rosas, la ven a Manuelita, que lo único que puede decir, porque estaba muy emocionada, es mis gauchos, lo único que dijo en ese momento. Y bueno, y por último, vamos a hablar de... Acá está la invitación que se le hace a gente de las revistas, y abajo dice The South American Guachos en vez de gauchos, ¿no? Guachos, y from Buenos Aires, o sea que venían de Buenos Aires, no venían del campo. Esta es una tarjeta de invitación, digamos. Bueno, y este paisano de a caballo es Roberto Cunningham Graham, el escocés errante, que a mí me resulta un personaje muy interesante. Roberto vino acá muy chico, en 1870, un poco después de la muerte violenta de Urquiza, y fue a parar a Entre Ríos justamente.
Él había nacido en el 52, así que tenía apenas 18 años, y lo toma prisionero. Era la época de las turbulencias en Entre Ríos. Lo toma prisionero una partida de López Jordán, lo llevan, lo hacen montar un potro y le dan una lanza y le dicen a ver si te aguantás arriba del potro. Y al que no se aguantaba lo liquidaban, así que más vale que aguantarse. Bueno, el potro lo volteó 2 o 3 veces y después el tipo se pudo aguantar arriba del potro. Y de ahí en adelante siguió con los de López Jordán un tiempo, y después la familia de él hizo intervenir al cónsul inglés y demás, y lo salvaron. Pero ahí inicia una serie de aventuras, porque recorrió mucho la República Argentina, después fue a Uruguay, a Paraguay, después un poco más adelante volvió a Inglaterra, donde fue PM, o sea, representante de un partido socialista del tipo de los socialistas utópicos de fin del siglo XIX. Iba a caballo al Parlamento y ataba el caballo afuera del Parlamento. Iba vestido como lo muestra acá. Él había encontrado un caballo que no es este es el Malacarita, que es un caballo más joven, pero había encontrado un caballo que era un oscuro, o Picasso, que tenía una estrellita, y ese oscuro lo encontró tirando de un tranvía, y lo miró y dijo: ese caballo es argentino, y se lo compró a la empresa de tranvías en Londres. Y después consiguió un apero. Este es un apero que se ve que tiene una montura de tipo americana. Bueno, habrá elementos de suela acá como los estribos y demás, la cabeza de rienda, pero se lo ve con su rebenque, se lo ve con su pañuelo, con su sombrero, y así iba al Parlamento inglés, el loco Y Cunningham Graham un día se le ocurre ir a dar una vuelta por Hyde Park, que era donde iban los ingleses con todo su atuendo de caballeros, digamos, a darse una vuelta a caballo. Y en Hyde Park estaba sentado Guillermo Hudson, que le gustaba ir a ver los caballos. Él había dejado de andar a caballo ya hacía muchos años, y lo ve pasar al loco al gaucho y lo para, por supuesto, que no se conocía. Y ahí se conocen los dos y entablan una relación muy linda. Y después ya era un hombre grande. En 1928, en realidad en 1925, en el 28 llega a Nueva York el famoso M. Chiffery con los 2 caballos que le había regalado. Él los pensaba comprar al principio, le había regalado Emilio Solanet de la estancia del Cardá, los famosos Mancha y Gato. Y entonces se empiezan a escribir y demás, y en un momento Chiffery va a Inglaterra. Él se había casado con una argentina, y en ese momento, ya grande, ya tenía 80 y pico de años, 84, 86, Cunningham Graham decide venir a la Argentina porque quería visitar una cantidad de gente que él conocía y quería conocerlos a Mancha y Gata. Se le puso en la cabeza que quería conocerlos. Chiffery le da una bolsa de avena para que les traiga de regalo. O sea que él venía de Inglaterra con una bolsa de avena para los caballos, para Mancha y Gato. Llega a la Argentina, hace unas visitas, y en una de esas, la intención de él era ir hasta el Cardal, que queda en Ayacucho. Antes pasa por Luján, va al museo y demás, y se pesca un enfriamiento. Esto era en febrero, o sea que no era tampoco en la época del frío, pero el enfriamiento se transformó en una neumonía. En esa época no había antibióticos, así que el pobre fallece en Buenos Aires. Estamos hablando de 1936, y fallece en Buenos Aires. Se le hace un velorio en la Casa del Teatro, en la avenida Santa Fe, más o menos frente a la iglesia que está ahí, que es la iglesia ahora no recuerdo el nombre, y se le hace el velorio,
y luego se lleva el féretro de ahí de la Casa del Teatro hasta el puerto para embarcarlo para volver a Londres. Y Mancha y Gato iban atados atrás de la carroza. Así que esa fue la despedida de Cunningham Graham. Bueno, en Inglaterra lo llevan a Escocia, la familia de él era escocesa. El padre de él había malgastado la plata, se habían quedado sin plata, así que pues bueno, algo quedaba. Y lo llevan a un lago que se llama el lago Menteith, que se llama Lake Menteith. Los lagos en Escocia se llaman todos Loch, L-O-C-H, como Loch Ness, donde está el monstruo de Loch Ness. Y este se llama Lake, es el único lago en Escocia que se llama Lake Menteith. Bueno, en la tumba, en la sepultura, hay simplemente una lápida en una isla que se llama Inchmahome, que queda en el medio del lago. Y en la sepultura hay el nombre de República Argentina, la marca de Cunningham Graham. Bueno, les voy a leer dos cositas de él nomás, ya para terminar, porque es un poeta, la manera, la forma que tiene, es una poesía, la forma que tiene de describir las cosas Cunningham Graham, y demuestran además el olor, el amor que él tenía por las cosas de nuestro país y por la geografía de nuestro país, ¿no? La Pampa, dice: todo pasto y cielo, cielo y pasto, y aún más cielo y pasto. Se extendía la Pampa desde los pajonales de la margen occidental del Paraná hasta la llanura pedregosa del Uspallata a 1000 millas de distancia. Se extendía desde San Luis de la Punta hasta Bahía Blanca, y cruzando el Uruguay abarcaba toda la república de ese nombre y más de la mitad del Río Grande, luego hacia una entrada que comprendía las misiones tanto del Paraná como del Paraguay. No variaban los rasgos generales en todo ese océano de pastos altos, verdes en primavera, amarillos después, y en el otoño pardos como una bota vieja. Un viento incesante la agitaba, moviendo sus olas herbosas, la esmaltaban innumerables rebaños, rodeos y bandadas de avestruces, alegría del desierto, como lo llamaban los gauchos. Cuando se pasaba al galope, manadas de venados de color amarillo pálido observaban desde lo alto de las cuchillas. Se cruzaban los hombres, muy erguidos sobre sus recados, revoleando los rebenques sobre la cabeza y arreando sus caballos por delante. Pasaban gritando un saludo o haciendo un ademán con la mano si estaban muy lejos para ser oídos, y se hundían en la planicie como lo hace un barco en el mar, desapareciendo primero el cuerpo del caballo, luego el hombre, el poncho y por último el sombrero. Las olas de pasto parecían tragárselo, y mientras los hombres cabalgaban mantenían los ojos fijos en el horizonte, o si era de noche, en una estrella. Cuando los tomaba la noche en la llanura, después de maniar la yegua madrina, ataban un caballo a una larga soga, haciendo un nudo en el extremo, y si no hallaban una estaca o un hueso, lo enterraban y se acostaban sobre él. Así que ese era el relato, entre muchos, de Roberto Cunningham Graham. Y con esto damos terminado la charla. Muchas gracias. Eso iba a decir. Yo tengo una. John Walter Maguire en La Pezuña de Oro dice que habla de los gauderios, que vos hablaste al principio, y dice que gauderio se le llamaba en Brasil a lo que nosotros llamamos arriero. Aparentemente se llamaban acá, sí. Expresaron, digamos, el término viene del lado de Montevideo, y bueno, después se extiende, digamos, por esta zona, y como ya dijimos, en el siglo XVIII empieza la palabra gaucho, o se imprime por primera vez la palabra gaucho, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Muchas gracias, amigo. La opinión de Armando no sirve porque es un amigo, o sea, el invitado para que diga esto al final, muy interesante. Para vos que sos historiador, te voy a contar algo que me enteré el otro día, que recién habló Juan. En la estancia tienen el parte diario desde 1870 hasta hoy, todos los días. Interesante. Ahí figura Wolfen, que trabajó ahí detrás, sí. De trabajo ahí en Carmen. Bueno, él habrá venido con Faje en su momento, con el padre de Faje, claro. Sí. Y después el diario fue creado por Dillon, por Monseñor Dillon, sí, que fue político también, intervino en el Parlamento. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. ¿Puedo hacer una pregunta? Una pregunta. A ver, no es una pregunta, es una solicitud a ver si hay encontrás algún hilo desde tu genealogía irlandesa, que esta frase no pertenece al irlandés, pero sí pertenece al mundo británico. Y yo lo encuentro muy parecido en el espíritu a esa forma de sentir la libertad del hombre de la llanura. Hay como una frase que en el siglo que pasó, muy político importante, que decía: aquella sociedad que soporta la indignidad por evitar la guerra, tiene primero la indignidad y después la guerra. Yo siempre creí que una cosa de las más acendradas que hay en el espíritu criollo es la pasión por la libertad. Esos dos mundos, que no eran contemporáneos, el de la frase y el del paisano, exactamente, ¿no? Había 100 años de diferencia. Yo creo que, ¿cuánto crees vos que está en esas dos sociedades que aparentemente han sido antagónicas en algún momento y en otros no? Y en ese espíritu que también estuvo en toda esta generación de inmigrantes irlandeses que rápidamente adaptó la forma de vida del gaucho y su filosofía. Como no es una pregunta, lo que te quiero es consultar desde tu raíz irlandesa, ¿cómo ves esto que estoy diciendo? Sí. Bueno, los irlandeses tenían una ventaja sobre los otros inmigrantes, que muchos eran amantes de los caballos y ya venían con el uso del caballo. El uso del caballo era muy común en Irlanda para distintas tareas, ¿no? Se usaban en los carros, se usaban para el caballo. No al estilo criollo, o sea, no tenían extensiones con hacienda como acá, pero sí se usaban bastante. Y por otro lado, el irlandés se adaptó muy bien a la cría de ovejas y por lo tanto, digamos, al campo. Y hubo una rara simbiosis con el espíritu del criollo. Y se empezaron a vestir como los criollos, se empezaron a comer como los criollos, empezaron a tomar mate, empezaron a usar, digamos, a la usanza de los criollos, mucha su ropa, su lenguaje, su manera de relacionarse y demás, ¿no? Y bueno, es verdad lo que vos decís, o sea, su deseo, su necesidad de libertad y de liberarse de la opresión
les permitió acá encontrarse con un paraíso. O sea, ellos venían de un lugar donde había una opresión. Los ingleses les habían quitado el idioma, el gaélico no se podía enseñar en las escuelas, no les habían quitado la religión, pero ahí andaba, o sea, les habían impedido desarrollar su cultura y después, bueno, estaban restringidos en su posibilidad de comprar. No podían comprar propiedades, tenían leyes en contra, o sea, había una serie de elementos que hacían que los irlandeses acá encontraran un verdadero paraíso, ¿no? Y la posibilidad de ser propietarios en poco tiempo, porque con la lana hicieron negocio en poco tiempo, juntaron unos pesos. Así que ellos acá se acriollaron mucho, digamos, ¿no? Los otros inmigrantes también, eventualmente, ¿no? Pero ellos en corto tiempo se hicieron muy criollos. Pasa también con los ingleses, ¿no? ¿Perdón? Como que los ingleses, Sí. también hay muchos ingleses acriollados. Sí, acriollados. Pasa con los italianos, también hay, pero... Sí. Los ingleses también, sí. Había colonias de escoceses y ingleses. Una famosa colonia que vino al sur de Buenos Aires, que después fracasó, de escoceses. Sí. Por ahí por Monte Grande, por ahí hay muchos escoceses. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta. Los gauderios aparecen ya en el Renacimiento y eran comparados con los trovadores, los troveros y los bárbaros. Se llamaban en distintos lugares, eran los que iban cantando de pueblo en pueblo, y algunos se les llamaban gauderios. O sea que esa palabra ya aparece en el Renacimiento. Ajá. En el Renacimiento. Hablo de la misma. Roberto. Un pequeño aporte, ¿no? Pienso que la religión tiene mucho que ver en todo esto. El irlandés se adaptó mucho mejor en nuestro país, precisamente porque en su país eran perseguidos, ellos son católicos de tradición, igual que la iglesia que tenemos acá. Yo quiero hacer una pequeña anécdota con respecto a esto, a los problemas que tenían los irlandeses en su pueblo. Yo estuve, creo que el pueblo se llama Fresford, donde vivía el padre Campion, que creo que todos conocen. Una mañana él se levantaba para dar misa a las 9 de la mañana, yo fui a verlo, y observé que en la pequeña capilla había 2 o 3 mujeres adelante, y 3 o 4 personas viejas atrás, y no había nadie más. Habría 20 personas en total. Me llamó la atención. Cuando termina, me dice, ¿sabes qué pasa? Esto viene de nuestra tradición. Acá siempre, como venía el policía inglés a caballo y nos perseguían, atrás se quedaba la gente más vieja y nos pegaban un silbido y teníamos que salir rajando porque nos perseguían. Y fíjate cómo se persignan, me dice, fíjate vos cómo se persignan los irlandeses. Y hacen así. Una cosa como para que no se notara. Está buena eso. Una pregunta más, espera. Historiador. Hola, José. ¿Qué tal, Juan? Bueno, primero, gracias por esto, muy bueno. Y vos sabés que no hay en historia nada que sea de un solo lado. Cuando hay, como esto que hablaste vos, dos partes, ambas partes en algún punto se unen. Pero hablabas de el gaucho traspasando sus costumbres al que venía de afuera. Ahora, ¿qué nos dijo el de afuera? A nosotros acá adentro. Nos dejó muchas cosas. Tengo una pregunta. Por ejemplo, el aspecto de comidas, el aspecto de costumbres, Sí. el aspecto religioso, como decía antes el señor. Pero apunto más a la comida. De hecho, acordate que el traductor oficial aparece después de la migración. ¿Qué nos dejaron los irlandeses con respecto a la comida? Sí. Pero sumaron. Sí.
una pregunta. ¿Qué aportaron los ingleses? A nosotros en la parte culinaria. Yo creo que nosotros le aportamos la ¿Qué sábana. pasa? Aportamos a ellos. Lo único que el capital que tenían los irlandeses era el manejo de la oveja, digamos, desde la esquila. Eso es el alimento. Digamos, los criollos no manejaban el negocio durante un tiempo, por supuesto, el negocio de la lana. Los irlandeses la conocían la sanidad de la lana, sabían bañar las ovejas con la solución de acaroína tan famosa, el fluido de Manchester, etc. Y sabían en la esquila cómo separar la lana de la panza de la lana del lomo. O sea, ellos tenían ese tipo de manejo. Ellos aportaron eso y aportaron la costumbre de hacer asado de oveja también y hacer el guiso de oveja, que era un guiso, digamos, bastante crudo, pero sencillo. Los criollos no manejaban el tema de la oveja y los irlandeses sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias.